Hola, profe. ¿Estás Hola. ahí? Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿estamos al aire? Estamos en el aire. Sí. Muy bien. Y de hecho, como no bajé el micro, estamos todo el tiempo en el aire. Que todo lo que quieran escuchar detrás del telón también lo pueden escuchar. Bueno, de vez en cuando está bueno estar en el aire y no tocar tierra durante un rato. Sí, 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 viste volar. ¿Cómo estás, profe? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, me alegro entonces. Que tengas... Dispuesto sí. a responder acá las preguntas que me hagas. Vale. Viste que en la introducción conté así como un pareo muy rápido desde mi experiencia del yoga. Y yo quería invitarte, inclusive ayer cuando me preguntabas, yo te dije quiero que vengas a participar, de qué puedes hablar, y yo dije yoga, porque el yoga, viste, es, desde mi experiencia, bueno, una técnica que a mí me ha cambiado muchísimo, no solo la práctica física, sino la práctica espiritual y la práctica filosófica también, ¿no? Haber leído y aprendido de ella. Pero hoy en día hay lugares como América que, bueno, que es el boom, ¿no? Yoga ya desde hace años, pero hay otros lugares como Europa que todavía están ahí. Entonces, como la gente un poco desconoce esta temática, yo quería invitarte con todo tu conocimiento que tenés para que nos puedas contar qué es el yoga, cuántas, no sé si son técnicas o ¿cómo se dice? Bueno, ahora me olvidé. Ramas. Ramas, perdona, sí, gracias, ramas de yoga hay. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Vale? Te dejo ahora. Bien, muy bien. Bueno, si querés te cuento desde Dale, cómo nace. Yo tomo el agüita yoga. mientras. Bueno, el yoga está, obviamente, como todos sabemos, emparentado con la cultura de la India. Y la cultura de la India, lo más antiguo que conocemos, lo más antiguo, es la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa, que tiene más de 1500 años antes de Cristo de antigüedad, es decir, anterior al 1500 antes de Cristo, se dice de 3000 años o por ahí. Esa era una cultura que se había asentado en una zona portuaria de lo que se llamaba el Valle del Indo, y bueno, era una cultura bastante matriarcal, aparentemente, que tenían contacto mucho con su cuerpo, con la cosecha y todo esto. Luego, eso era una cultura muy avanzada, una cultura que han dejado arqueológicamente pruebas fehacientes de que tenían sistemas de riego, sistemas de acueductos muy avanzados, de distribución de las casas también. Era una cultura realmente muy avanzada. Luego dicen algunos que ocurrió este descenso de lo que llamaron después los arios, y en realidad fue pastores que vivían con su ganado en las estepas de Asia, que a raíz de que en ese momento de la historia hubo un enfriamiento del globo, del planeta, y necesitaban pastos que no estuvieran cubiertos por nieve, así que fueron descendiendo. Y al descender fueron, digamos, colonizando tierras y se establecieron. Uno de los lugares donde se establecieron fue en la India, en lo que hoy conocemos como la India, que jamás se llamó la India en realidad. Ya hemos hablado otras veces cuál es el origen de ese nombre, que tenía que ver con el río Sindhu, sí, y que los árabes lo pronunciaban Hindu, y bueno, y por eso quedó hindúes y luego la India. Sí. Pero en realidad se llama Bharatavarsha, el verdadero nombre de la India, Bharatavarsha. Y bueno, se establecieron aquí y trajeron también sus escrituras, sus tradiciones, que no eran escritas, eran orales, aunque yo dije escrituras, es oral. Sí. Y es lo que conocemos como los Vedas. Claro. Los Vedas, para que aquel que no los leyó nunca, porque ahora sí están por escrito, son como una suerte de los salmos de David. Ajá. Donde viste que en los salmos normalmente se dice, no sé, oh Dios todopoderoso, ayúdame a no caer, y si vienen los enemigos, tú rescátame, no permitas que mis enemigos me ataquen. Claro. Es decir, en lugar de hablar de Dios y de
del devoto judío, de lo que se habla es de los distintos dioses como Indra, Varuna, Mitra, Pushan, los Vasus, bueno, distintos dioses que tenían que ver con el cielo, con la tierra, con los mares. Entonces era una cultura muy poética por un lado, y que tenían sus rituales al mismo tiempo. Esta fusión de esto que vino del norte, un poco más rudo, un poco más duro, y la cultura matriarcal, un poco más dulce, un poco más suave del sur, de la que estaba presente cuando llegaron los arios, dio origen a un crisol nuevo, a una fusión nueva, una integración que fue gestando otros productos, otros subproductos. Entonces, cuando se habla de los Vedas, normalmente se los llama así genéricamente, pero no son solo esos poemas, sino que los Vedas se dividen en el Samhita. El Samhita es ese verso que acabo de describir, que son todos muy parecidos, son: oh Indra, que circulas por el cielo, y que tú con tus vasos creas los truenos y los relámpagos, dígnate a llover sobre nuestras tierras para que bla bla bla. Esos son los samhitas. Después estaban los brahmanas, que eran unos apéndices que explicaban cómo los sacerdotes tenían que hacer el ritual. Y el ritual normalmente incluía a un dios omnipresente en los Vedas, que es Agni, dios del fuego, al cual se le ofrecían constantemente oblaciones, normalmente de manteca clarificada, pero también de algún cabrito y de otros animales, porque se entendía que esa oblación, en forma, como todas las culturas antiguas, en forma de humo, iba a subir a los dioses y los iba a complacer. Entonces, los brahmanas, que no tienen nada que ver con la casta brahmánica, sino, o sí, en el sentido de que eran ellos los que los llevaban delante, pero así se llamaban estos textos, estos apéndices, los brahmanas eran los que explicaban cómo hacer el ritual. Luego, como siempre pasa, esos brahmanes, esos sacerdotes que llevaban adelante estos cultos, comenzaron a volverse un poco hegemónicos. Y la gente, como siempre sucede, empezó a sentir que los sacerdotes mandaban todo, que para casarse había que aportar vacas y no sé, y dinero a los sacerdotes, para un nacimiento lo mismo, para una defunción, para que haya buena cosecha, y ellos monopolizaban todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana de esta gente, y la gente se sintió como oprimida, sobrepasada, manipulada. Entonces empezó a haber algunas personas que empezaban a retirarse a los bosques para vivir una vida un poco más alejada de ese bullicio y de ese ritual tan exterior, y se empezó a tender entonces a aquello un poquito más profundo, que ya se perfilaba dentro de los 4 Vedas que hay uno que es el Atharva Veda, donde se habla mucho de la figura de Rudra, que es el proto-Shiva, es decir, el Shiva, que era propio de la cultura, el asceta, que era propio de la cultura matriarcal, claro. Fue relacionado, homologado con el asceta de cabellos rojos, que era Rudra, que era muy... Sí. Vale. ¿Qué decías? No, que es el sadhu, un sadhu. El sadhu, claro. Sí, sí. El sadhu, el renunciante, sí, que era muy poderoso, muy fuerte. Entonces, en el Atharva Veda se habla de este Rudra, y se habla también de la asceta de cabellos largos, y del vrata, que es el voto el que hace votos de soltarlo todo, de renunciar. Sí. Entonces empezó a haber una serie de personas que se retiraban aparentemente a las inmediaciones de las ciudades y tenían que seguir haciendo ese ritual porque la religión de ellos era la misma. Entonces, para practicar este Sanatana Dharma, la religión eterna, lo que hoy conocemos como hinduismo, necesitaban que todo esa panoplia de montones de sacerdotes, utensilios para el culto, el fuego sacrificial, todo eso se convirtiera en algo más interior, porque no lo podía hacer sino una sola persona. Entonces se empezó a redefinir el ritual, y ya en los Arañakas, en este apéndice de los Vedas, se empieza a explicar cómo ese culto llevarlo hacia adentro,
cómo esa persona que está sola en el bosque o en la selva va a ir interiormente reproduciendo ese mismo ritual, como si lo hubiera interiorizado, y ahora tuviera todos sus sacerdotes adentro, todos los utensilios, el fuego sacrificial. Entonces, esos arañacas son los precursores, los antecesores de lo que después fue, por ejemplo, el yoga. Es decir, Agni, el fuego al que se sacrificaba las cosas, ya no estaba afuera, no era un fuego hecho con dos rocas que se friccionan, sino que era el fuego interior, por ejemplo, lo que luego fue Kundalini, la energía serpentina, la Shakti, la fuerza interior, que tiene que ir subiendo por la columna, atravesando los distintos chakras. Entonces comenzó a surgir toda una especie de microcosmos dentro de cada persona, una iconografía interior. Esto pasa en todas las religiones, que se dan cuenta que tanto la misa con la Eucaristía en el cristianismo, o los ritos budistas exteriores, o los ritos islámicos exteriores, resultan como insuficientes, engorrosos, demasiado monótonos, y todos aquellos que buscan un camino más interior, un camino místico, entonces crean en el Islam el sufismo, como hemos hablado otras veces, en el budismo ramas más esotéricas como el Zen, por ejemplo, o el budismo, el Dzogchen, dentro del budismo tibetano, y dentro del cristianismo la mística, y dentro del hinduismo, entonces, el camino, entre otros, del yoga. Entonces, estos arañacas van perfilando que el yogi ahora hace la misma ofrenda, por ejemplo, reteniendo el aire, ofrendando el aire que entra a ese fuego interior que tiene que despertar, y ahora los dioses los tiene todos metidos en su cuerpo, es decir, ahora él es un microuniverso. Entonces, los chakras, que son formulaciones, son ideas que se van estableciendo como si todo el universo estuviera no desplegado, al revés, estuviera replegado dentro del yogi. El yogi lo que hace es generar esa trascendencia, esa búsqueda de libertad a través de respiración, a través de postura inmóvil, a través de concentrar la mente. Y la filosofía que acompaña a estos arañacas y al yoga es la filosofía del Samkhya, que es una filosofía que se considera no aria, es decir, anterior más de los drávidas, una filosofía bastante dualista, donde hay un principio llamado Purusha, que es como el espíritu, y un principio llamado Prakriti, que es la naturaleza. Y Purusha le echa un vistazo a Prakriti, la mira, y al mirarla, la fecunda. Y al fecundarla, Prakriti se expresa como todo lo que conocemos, la mente, el cuerpo, las emociones, la intuición, todo es Prakriti desplegada. Entonces el yogi lo que busca con toda su práctica es Kaivalya, y Kaivalya significa la independencia. Es que Purusha, el ser, otra vez repose en su misma esencia, o sea, no que se deshaga de Prakriti para siempre y no la tenga más, que la elimine, sino que se dé cuenta que él no es Prakriti, él fecunda Prakriti, pero no necesariamente es exclusivamente Prakriti, porque es como si uno mirara a una, por ejemplo, a una mujer que está delante de uno y esa mujer comenzara a bailar porque uno la mira. Entonces, esa es la bailarina de Prakriti. Este es el ejemplo que dan los escritores antiguos. Y mientras uno la mira, Prakriti baila. Y como baila su danza, que es la danza de la vida, Purusha queda encandilado y cree que es esa danza. Hasta que un día algo lo despierta, como si fuera una especie de sacudón, y se da cuenta que él nunca fue exclusivamente la danza. Él también es la danza porque él la está fomentando, pero él es algo más. Eso es lo que buscan los yogis. Y a lo largo de los siglos se fue estableciendo cada vez más el sistema de prácticas que los yogis iban haciendo en el bosque, porque hay una división más inclusive de los Vedas, la cuarta, que son los Upanishads, pero que no nos atañe para lo que es el yoga. Y entonces el yogi va practicando
a través de respiración, como decía, de posturas, sobre todo de meditación. Y de esa manera va generando, como en todas las prácticas místicas, que la vida exclusiva a través del yo tengo esto, yo soy fulano de tal, a mí me pasa tal cosa, yo siento tal emoción, me encantaría tal cosa, lo que llamamos raga y duella, es decir, los quiero y los no quiero, mis gustos y disgustos, es decir, salirse de eso, que no implica dejar de tenerlos, implica seguir teniéndolos, pero darse cuenta que uno no es solo eso, que hay un algo más detrás, que no está aparte, siempre estuvo integrado, pero uno lo olvidó. Es como si uno fuera un pez en el agua y se olvidara del agua porque es su medio ambiente cotidiano, o si fuera un pájaro en el cielo y se olvida del aire porque es lo que ve todos los días. Entonces a nosotros se nos escapa esa noción. Entonces el yoga, a través de los siglos, como decía, fue perfilando un sistema, y Patanjali, que se considera como el padre del yoga, simplemente fue un sistematizador. Fue un tipo que vivió o entre el 300 antes de Cristo y el 300 después, no se sabe exactamente porque hay dos Patanjalis probables, y lo que hizo fue recopilar todo lo que había hasta ese momento. Entonces él simplemente en su libro, que consta de 4 capítulos diferenciados, él cuenta cuántos métodos hay para alcanzar ese estado de trance. Se entiende como trance el justamente una especie de trascender ese pensamiento discursivo, ese estar enganchado en mis problemas y mis cosas y mi, y acordarme que el yo que está detrás existe y jamás es tocado por ninguna de esas cosas. Ese es Purusha, es como el vidente silencioso que siempre estuvo ahí mirando a la bailarina bailar, pero que se convenció de que era la bailarina. Entonces el yogi lo que busca es desprenderse de eso, que a veces la gente lo confunde con dejar de desear, no tener deseos, y no se trata de no tener deseos, se trata de despegarse de esa bailarina, a veces deteniendo la danza por un rato, y luego que la danza se reinicie con la conciencia de quien uno verdaderamente es, que es ese Purusha. Entonces Patanjali va delineando, cuenta que algunos, dice, por ejemplo, utilizan hierbas, ¿no?, para entrar en ese trance, o sea, alucinógenos. Otros, o como los shivaitas, que utilizan el gansha, es decir, la marihuana. Otros utilizan el retener la respiración. Otros se concentran en tal cosa. Otros hacen austeridades, por ejemplo, el ayuno o cosas por el estilo. Otros, y así. Entonces él simplemente va haciendo como una recopilación. Y en otro de sus capítulos da como un enfoque filosófico donde explica los por qué y cómo está constituido la psique humana, cómo funciona. Por eso lo llaman como el gran psicólogo, en tal caso de la India. Y el sistema de él se conoce como el sistema óctuple, el Ashtanga Yoga. Bueno, quería preguntarte, vale, sí. Quería, así hacemos una pausita, quería preguntarte, y no me pierdo, ¿cuáles son las relaciones entre los tipos de yoga que hay? Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, ¿no? Que nos cuentes un poco eso, ¿qué significa además? Bueno, lo que estoy relatando tiene que ver con el yoga. Ahora, este yoga, como Patanjali lo describe, él en alguno de sus capítulos, entre otros métodos que describe, dice, también está la repetición del mantra Om, también está la devoción a, digamos, Dios, a un ser superior. Es decir, él perfila y describe que ya existía en su tiempo una idea de que yoga es un camino. Yoga es una palabra que figura inclusive en los Vedas, pero no todavía con el mismo sentido que le daba Patanjali. Y dentro de los caminos, según el tipo de persona que uno sea, uno se va a sentir más cercano a, como decía, a retener la respiración. Entonces va a ser un hatha yogi, y hacer posturas de yoga de repente, o se va a sentir más inclinado a, porque es muy activo en la sociedad, a hacer cosas,
por lo tanto va a seguir el Karma Yoga, que en el Bhagavad Gita se describe muy bien, el Nishkama Karma, la acción sin deseo, que es lo que los chinos llaman el Wu Wei, ¿no? También está el Bhakti Yoga, si uno es muy devocional, tiene un corazón muy sensible, entonces puede a través del amor divino, de el amar a una de las formas de la divinidad, la que uno sienta más afín. Obviamente si uno es de una religión en particular y es muy literal en su enfoque, no va a pensar que uno tiene que acercarse a la forma de la divinidad más afín, va a pensar que su forma es la forma. ¿El Ashtanga? Cristo es la única. ¿El Ashtanga Yoga? Esto que estoy describiendo son ramas grandes. Vale. El Bhakti Yoga, yoga de la devoción, el Karma Yoga, yoga de la acción, el Jnana Yoga, que es el yoga de la sabiduría, cuyo medio es, digamos, en lugar de aproximarse por el amor como el Bhakti Yoga, por la acción desinteresada en la vida cotidiana como el Karma Yoga, se acerca a través de la comprensión directa, del entender que todo es una unidad, es decir, que ese Purusha, es decir, comprender directamente a Purusha, comprender que uno es Purusha sin ninguna duda. Sí. Por eso, dentro del Jnana Yoga, que está expuesto en el camino llamado el Vedanta, y en los Upanishads, que es la cuarta división de los Vedas, ahí se perfilan, por ejemplo, los Mahavakyas, que son las grandes afirmaciones, que entre ellos, Shankara, por ejemplo, lo redujo a 4 principales. Alguno de ellos es Tattvamasi, tú eres aquello, o Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Entonces el practicante del Jnana Yoga mantiene vivas, no repetirlo como un mantra, sino mantener la conciencia de yo soy Brahman, pero en toda ocasión. Y ese es el camino del Jnana Yoga a grandes rasgos. Ahora, el Ashtanga Yoga, que me preguntabas, es el camino que Patanjali prescribe, además de describir estos otros alternativos como el Karma Yoga, el Raja Yoga. El Ashtanga entraría dentro del Raja Yoga. El Raja significa real, ¿no? Como si fuera el camino de los reyes, el camino especial, y es el que Patanjali en el que más se focaliza. Y básicamente significa 8 hasta anga partes, es decir, 8 partes. Sí. Es el camino de 8 partes. Esas 8 partes son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Bien. Que quiere decir reglas, prohibiciones, Yama, Niyama, Asana, postura, Pranayama, respiración, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, meditación de los sentidos, Dharana, concentración, Dhyana, meditación, y Samadhi, una visión integrativa de todo. Sí. Entonces, lo que él hace es decir, miren, si quieren practicar este camino del Raja Yoga, les conviene hacerlo integralmente, comenzando por tener un yama, es decir, unas reglas, y esas reglas son, no sé, por ejemplo, limpieza, contento, amor a Dios, es decir, y algunas prohibiciones como no robar, no mentir, no dañar. Sí. Y uno pensaría que todo esto es muy moral, pero no. En realidad Patanjali lo que propone es que uno ahorre energía, porque una persona que miente, una persona que se pelea con todo el mundo, una persona que daña a los demás innecesariamente, una persona sucia, una persona, y sucia a todo nivel, no solo físicamente, una persona que no tiene contento, que está siempre enfadada, es una persona que consume toda su energía y que se implica en miles de problemas, se engancha. En cambio, una persona que no roba, o sea, no está preocupada en sacarle nada a otro, no miente, es decir, no tiene que sostener mentiras, es limpio, es decir, no acumula impurezas o suciedades innecesariamente. No mata, esto, no es violenta. No es violenta, que quiere decir no lastimar no solo a otros, sino a uno mismo tampoco, ¿no? Esas actitudes son actitudes no morales, sino actitudes que ayudan a que la persona luego disponga de una mente más clara. Porque una persona que está, o sea, ¿por qué un monje se va de retiro o se va a un monasterio y no es monje en la sociedad?
Normalmente porque la sociedad lo reclama demasiado y se implica mucho y necesita retirarse, necesita ir al desierto. Bueno, de la misma manera, para quien vive en sociedad, Patanjali propone seguir ciertas reglas básicas que ayudan a esa interiorización de la conciencia. Por eso viene Yama y llama asana, postura, que para Patanjali no son posturas de yoga las que conocemos, sino solo posturas de meditación. Él propone sentarse a meditar. Luego hacer pranayama, es decir, control de la respiración, porque Patanjali se da cuenta de que si uno respira rápidamente, se pone nervioso. Claro. Que cuando una persona está relajada, respira lento. Claro. Entonces él propone trabajar con la respiración, hacer retenciones de aire, de manera de ir aquietando el sistema psicofísico. Luego dice pratyahara, retención de los sentidos. Poco se logra como un estado, ¿cómo? Control de los sentidos. Más que no es tanto control, es retracción. Los sentidos se retraen no porque uno los domine, sino porque con los procesos anteriores espontáneamente se produce, en lugar de estar enloquecido uno con miles de cosas, ya los sentidos están más tranquilos. Claro. Es decir, uno no está tan estimulado, sobreestimulado. Bien. Ese es el pratyahara. Y luego vienen los 3 pasos que se consideran el samyama, que son el conjunto de 3 niveles, porque no son prácticas, niveles de interiorización, que son dharana, dhyana y samadhi. Dharana es cuando una persona a veces está concentrada en esto de lo que estamos hablando, en el puruya, en darse cuenta que no es la danza, en darme cuenta que no soy mi ira, no soy mi tristeza, no soy mi angustia. Si me doy cuenta, estoy concentrado. Si no me doy cuenta, estoy desconcentrado. Claro. Entonces, dharana es una intermitencia. A veces estoy, a veces no. A veces estoy, a veces la vida me chupa y a veces no. Sí. Dhyana sería un paso más. Es la persona que casi siempre está consciente. Casi siempre se da cuenta de que todo está bien y que él es puruya. Y samadhi viene de la raíz sama, abrazar, incluirlo todo, y dhi viene de la misma raíz que dharana, concentración. Es como una concentración omniabarcante. El samadhi es el estado donde el yogi se da cuenta plenamente y sin cesar de que él es puruya. Muy bien. Entonces, ese es el Ashtanga Yoga, que nada tiene que ver, decía hace un rato, con el Ashtanga Yoga que conocemos de Patabi Joyce, de hacer posturas rápidamente, que hay hoy en día. Claro, nada que ver, es igual, cierto. pero no, ¿cómo? Nada que ver, es cierto. ¿Me escuchás bien? Claro, tienen el mismo nombre, ¿Ahí me escuchás bien? pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Ahora... Perdón, ¿me escuchás bien ahí? Sí, escucho. Porque cuando te hablo no me respondes. Puede ser que haya como que por eso te preguntaba, que a tu mamá le ha pasado lo mismo. Yo le hablaba y no. Lo que pasa es que se oye tu voz, yo la oigo muy bajita. Vale. Entonces, cuando yo estoy hablando, mi propia voz no me deja escuchar. Vale. Si decís algo, a veces me doy cuenta y a veces no. Vale. ¿Ahí me escuchás? ¿Hay Yo más o estamos iguales? No, ahora te escucho más, sí. Vale. Entonces será. Pero ahora me escucho mi propio eco de fondo también. Vale. Bueno, perdóname, Hansa, pero sí, así nos escuchamos mejor, porque si no, bueno, tuve que corregir eso. Quería preguntarte, ¿el Kriya Yoga? Sí. Que me hables, o que nos hables, que nos cuentes. ¿Qué es el Kriya Yoga? ¿Te referís al Kriya de Yogananda o al Kriya de los ejercicios de limpieza? Del Bhagavata Purana, del Yoga Sutra, del Kriya de limpieza, de las dos cosas. De las dos cosas. Sí. Bueno, sucedió así. Patanjali, 300 antes de Cristo, 300 después de Cristo. Esto quedó de esa manera y fue avanzando de a poco hasta que hacia el siglo XV de nuestra era, de la era cristiana, 1400 y algo, coincidentemente con el 480 del Renacimiento italiano, surgen unos textos llamados, los principales son Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita y Goraksha Sataka, y esos textos son medievales y se incluyen dentro de un movimiento que surgió por esa época, que es el movimiento tántrico, que si bien podríamos decir que es eterno porque está en todas las culturas y cada tanto aparece,
apareció en esa época también. Y este movimiento, lo que, como está muy comprometido con la vida cotidiana, el Tantra, que tiene ese dicho de que lo que está acá está allá, si no está acá no está allá, es decir, ¿para qué esforzarse por una vida, un paraíso post-mortem, si acá mismo eso ya tiene que estar, vamos a disfrutarlo acá? Entonces, un compromiso muy grande con el cuerpo. Por lo tanto, surgieron una serie de prácticas llamadas genéricamente Hatha Yoga, que significa el yoga del esfuerzo, o también del Ha y Ta, del sol y la luna, porque es el equilibrio de esa polaridad, que es un resabio del Samkhya, esa polaridad Purusha Prakriti, sol-luna, y bueno, dentro del Tantra, Shiva y Shakti, y bueno, eso dentro del cuerpo, como habíamos dicho, que se perfilaba ya en los Aranyakas antiguos de los Vedas, generan estos textos, y estos textos hablan de ya la práctica física. Todo lo que conocemos del yoga hoy en día, cuando uno dice voy a hacer yoga a tal lugar, deriva de estos 4 o 5 textos, más todo lo que se ha sumado posteriormente a lo largo de los años, y sobre todo con las contribuciones de Krishnamacharya y de luego sus discípulos Patabi Jois y Iyengar y demás. Pero eso fue en el, ahora ya no me acuerdo, 1900 me parece. Pero estos textos medievales perfilan una práctica que incluye asana, postura, y ya no es la postura de sentado nada más. Algunos de estos textos perfilan 16 posturas, otros 32. La mayoría igual sigue siendo postura de sentado para meditar, pero las otras son posturas que podríamos llamar hoy en día postura de la cobra, Bhujangasana, postura del pez, Matsyasana, postura de Ardha Matsyendrasana. Bueno, algunas de las que conocemos hoy están ahí. Las otras fueron agregadas posteriormente, como decía, ahora, recientemente. Pero dentro de las prácticas que estos yogis tenían, también, aunque se presuponía que ya seguían el yoga en el yama y niyama, es decir, las prácticas de debes hacer y no debes hacer, las morales, se entendía que ya las venían practicando, a esto se le sumaba los kriyas, como vos decías, que son, kriya deriva de la raíz karma, que significa acción, entonces son acciones de limpieza. Entonces, para que el yogi pudiera purificar todo su sistema de nadis, todos los canales interiores que la iconografía del Tantra y por lo tanto del Hatha Yoga toma en cuenta, hacía falta purificarlos con ciertas acciones físicas. Entonces surgen la limpieza de los ojos, la limpieza de las orejas, la limpieza de los órganos internos como el intestino, delgado, grueso, la limpieza del estómago con los vómitos, la limpieza del intestino grueso a través de los enemas. Después hay otras técnicas de beber agua y defecar agua, muchas veces hasta que se purifica el intestino delgado también y el hígado. Luego hay prácticas para limpiar la lengua, como el raspado de la lengua, y así como esas, muchas. Eso se engloba dentro de lo que sería kriya, son las prácticas del Hatha Yoga. Así también el Hatha Yoga tiene lo que se conoce como mudra, y mudra significa sello o gesto, y es una combinación de postura de yoga, asana, más una visualización interior, un dhyana, una visualización, una meditación, más pranayama, un ejercicio de respiración, más mantra muchas veces, una frase o una sílaba que se repite. Todo esto se considera que al ir junto produce un efecto como de bomba, es mucho más poderoso. Pero si uno va a una clase de yoga hoy, los mudras normalmente no se hacen. ¿Por qué? Porque todo lo que es meditativo, porque el mudra es para eso, el yogi se queda en la postura haciendo una meditación interior, hoy en día a la gente eso le aburre. Normalmente lo que se busca hoy en día con la práctica de yoga es hacer ejercicio. Es como una especie de cosa higiénica, algo para mejorar la salud. Y de paso, como coletazo, se busca mejorar el sistema nervioso, estar más tranquilo. Como hacer ejercicio siempre tranquiliza, y sobre todo ejercicios de estiramiento como tiene el yoga, de fuerza también, pero más que nada de elongación. Y como todavía el perfume de esas prácticas antiguas
de esa mística todavía está presente. Dependerá del profesor que lo dé, obviamente. Si lo da un profesor que lo enfoca desde un sistema muy, no sé, tipo Ashtanga Yoga o Iyengar Yoga, donde se centra mucho en la práctica de asana, de la postura, bueno, quizás se pierda un poco más y se convierta en un ejercicio físico. Pero si el profesor o el encargado de dirigir esa clase le da esos toques de esos perfumes antiguos, esenciales, entonces está todavía ese espíritu vivo. Aunque, vuelvo a repetir, hacer un ejercicio de limpieza como neti, limpiar las fosas nasales, a veces no cabe dentro de una clase, porque la gente no va a andar sonándose los mocos en el medio de la clase con agua, no son los ambientes adecuados, porque estas eran prácticas que los yogis hacían solos. Tenían que estar en su propia casa, caverna o lo que fuera, pero solos. Y hay reglas muy estrictas para eso. Tienen que estar solos, no tiene que haber cierto tipo de bichito cerca, cierto tipo de hierba cerca, la casa tiene que tener una ventana que apunte a tal dirección cardinal, tiene que hacerlo en tal momento del día, y las prácticas son esas, son asana, postura, pranayama, respiración, mudra, esas conjunto de prácticas, kriya, ejercicios de limpieza, y obviamente todo eso se entiende que ayuda a dharana, dhyana y samadhi, es decir, a la meditación. Para eso lo hace el yogi. Pablo, ¿qué es el Kundalini Yoga? Pasa siempre lo mismo. Hay términos que se vuelven a utilizar, pero de otra manera, y a veces nos confunden con los términos antiguos. Kundalini significa lo que se enrosca, la que se enrosca, y hace referencia a la energía más fuerte que tiene el ser humano, a la potencia que tenemos todos de cada día levantarnos por la mañana, de hacer cosas, de tener proyectos, de enamorarnos, esa pasión de vida que puede llevarnos al desastre a veces, en direcciones a veces complicadas, o a grandes trascendencias en otras direcciones. Esa es la fuerza que usa el místico. Esa es la pasión por Dios o la pasión por la divinidad que utiliza el místico. Es la misma que utiliza, no sé, el que está apasionado por el casino y por jugar a la ruleta. Entonces, eso es la energía que vive en la base de la columna según los yogis, porque la base de la columna se entiende que es la base sexual, que es la potencia más grande que tenemos, la pasión más fuerte, la libido. Ya Freud también lo notó. Sin embargo, hoy en día existe un yoga llamado también Kundalini Yoga, que no tiene nada que ver con ese yoga antiguo, que está creado por un Sikh, es decir, una religión dentro de la India que no es hinduismo, que se llama Sikh o Sikhismo, que siguen las enseñanzas de un libro llamado el Granth Sahib, y uno de sus últimos exponentes de la cadena de gurús fue Guru Nanak, un gran sabio. Y son estos que utilizan un turbante toda la vida, y el pelo los hombres se lo tienen que dejar largo, nunca lo pueden cortar, y metido dentro del turbante, una barba muy larga también, una especie de cuchillo que tienen que portar siempre, y son muy aguerridos, y sus apellidos todos terminan en Singh, que significa león, y eran la guardia personal, por ejemplo, de Indira Gandhi, que luego como ellos viven en el Punjab, luego cuando se sintieron traicionados por Indira Gandhi, ellos mismos la ejecutaron, fueron los que la mataron, porque Indira Gandhi permitió, no me acuerdo si fue Indira Gandhi o los ingleses, que bombardearon el templo de Amritsar, que es un templo que tienen los Sikhs bañado en oro, y tienen el libro ese sagrado que lo llevan en procesión, lo abanican, lo sagrado es el libro para ellos, y bueno, dentro de eso se creó uno de esos Sikhs, como si fuera un devoto cristiano cualquiera, bueno, un Sikh creó todo un sistema de yoga y se hizo muy famoso con eso, y se basa en lo que ellos llaman kriyas, que son movimientos repetitivos que tienden a despertar esas energías sutiles, que es un yoga, como todo yoga, muy placentero, muy efectivo para mucha gente, y con códigos particulares, con ciertos mantras que son propios del sikhismo, que obviamente se parecen mucho a los hindúes porque nace en el seno de la India.
Quería preguntarte, volviendo a este siglo, al siglo XXI, y trasladándonos acá un poco, cómo ves Occidente con la práctica de yoga y cómo vamos familiarizando, ¿no?, esta técnica que, dejando de lado sus doctrinas y sus principios, hoy en día es más físico, ¿no? O sea, hoy en día las personas buscan los beneficios de ellas, aprender a respirar, como vos decías, relajando el sistema nervioso, cosa que el ser humano vive tan activo o tan estresado que respira muy mal, y eso es bastante contraproducente. Como los ingleses toman esta teoría también y lo trasladan aquí a Occidente, dándole más una visión más occidental, ¿no?, occidentando un poco la cuestión. Que nos cuentes eso, y después quería que pasara algunas posturas que fueses nombrando, más o menos algunas que la gente pueda imaginar cómo se hacen, y los beneficios de ellas, y alguno que otro pranayama también, cuáles son los beneficios y eso. Bueno, ¿vale? Mira, sí, ya entendí. Para graficarlo, lo primero que dijiste, yo considero que podemos usar este ejemplo. Sí. Cuando un cristiano reza, en la iglesia se arrodilla, ¿no?, en el banquito ese que tiene la iglesia, y entrelaza los dedos de sus manos, agacha la cabeza y reza. Supongamos que viene uno de otra cultura, ¿no?, un hindú, y ve por primera vez un cristiano haciendo eso, y se da cuenta que para un problema que él tenía, no sé, en la espalda o en las rodillas, resulta una postura muy sanadora, muy buena. Entonces vuelve a la India y pone una escuela de cristianismo, ¿no?, y da clases de cristianismo. Cuando la gente viene a tomar clases de cristianismo, lo que él hace es lo mismo que él vio en la iglesia: gente que está sentada, luego se para, se pone de pie porque el sacerdote dice de pie, y después se vuelve a sentar y se vuelve a parar, y así los tiene un rato. Después se arrodillan entrelazando los dedos, después se vuelve a sentar, y después se dan la paz, ¿no?, se dan un beso. Y eso es la práctica, eso le llama practicar el cristianismo, el hindú. Cuando un cristiano va a India y ve eso, piensa, están locos estos, ¿cómo que va a ser eso cristianismo? Pero el hindú le va a decir, mira, a nosotros nos funciona perfectamente, estamos todos saludables, porque entre que nos sentamos, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos ponemos de pie, así durante una hora, y nos arrodillamos, y nos hace muy bien a las articulaciones. Nos sentimos jóvenes. Claro, estamos todos súper tranquilos, nos damos la paz al final, nos damos un beso. Claro, hacemos cría yoga, vomitamos y tenemos el estómago súper vacío, ¿no es cierto? Nos pasamos la tela por ahí, limpiamos el estómago, el intestino. Sí. Entonces, fíjate, para el hindú, eso es practicar cristianismo, y le va muy bien. Bueno, en Occidente pasa justamente al revés. Occidente recibió, como vos decías, a través del Imperio Británico, a través de, sobre todo en el 1900, así final de 1800 y principios de 1900, recibió la influencia de un tipo magistral que fue Krishnamacharya, que era sumamente pobre, muy muy pobre, tan pobre que tenía que usar como taparrabo un pedazo de tela del sari, de la ropa de su esposa, porque no tenía ni ropa para él, y dentro de su morirse de hambre, creó un sistema que él utilizó mezclando ejercicios del Kalaripayattu, es decir, el arte marcial de la India, con no sabía, perdona, mira, esa me la perdí, no sabía que Krishnamacharya tenía técnicas del Kalari. Lo que pasa que es así, durante la colonia británica, el Kalaripayattu, el arte marcial hindú, estaba prohibido. O sea, si vos vas a conquistar otro país, lo primero que les prohibís es todo arte marcial. No vaya a ser que se armen y te ataquen. Entonces estaba prohibido. Y solo se practicaba la gimnasia inglesa, que es la gimnasia traída de Europa, ¿no? La de sacar pecho y levantar y bajar los brazos a los lados, en cruz y todo eso, que se hacía desde siempre. Entonces, eso sí estaba permitido. Entonces, ¿qué hizo Krishnamacharya? Él conocía el yoga del siglo XV, el de estos textos, tomó esa base, esas pocas posturas y pranayama que esos textos contienen, los mezcló con la gimnasia que veía de los ingleses, y los mezcló, sin que se notara demasiado, con ejercicios del Kalaripayattu.
Entonces creó cosas como el saludo al sol, Sí. que es justamente eso, es una secuencia de movimientos. El saludo al sol no es antiguo como se dice, lo creó Krishnamacharya, una secuencia de movimientos fluida, que tiene mucho, que al que hace gimnasia occidental le parece muy afín, Sí. y creó muchísimas posturas, que las fue creando él, en base a justamente lo antiguo, pero también mirando a la gimnasia occidental y al Kalaripayattu. Y ahí fueron surgiendo posturas como Trikonasana, Virabhadrasana, son posturas que no existían hasta ese momento. Ajá. Él las inventó, las puso en marcha, las enlazó rápidamente unas con otras, cosa que gustaba mucho a los que hacían gimnasia. Sí. A los ingleses les encantó, a los del ejército hindú les encantó también, porque lo único que querían los hindúes era parecerse a los ingleses para que los aceptaran. Ujú. Y así que todos contentos. Y eso viajó a Inglaterra y a Europa en general. De Inglaterra pasó a Estados Unidos, obviamente, muy fácilmente, y de ahí a todo el resto del mundo. Entonces, lo que tenemos hoy por yoga es justamente una adaptación que hizo Krishnamacharya, que dio origen a través de sus discípulos Patabi Joyce y Iyengar, y a su vez también Mataji Indra Devi, hizo una adaptación de esa mezcla de gimnasia, como decía, de Kalaripayattu y el yoga antiguo, ese perfume del yoga antiguo. Entonces, ¿qué estamos practicando hoy en día? Bueno, estamos practicando una adaptación a nuestra mentalidad occidental, con nuestra mentalidad puritana que tenemos todos los occidentales, como herencia de un cristianismo superficial, no místico, porque jamás nos enteramos de que existe una parte mística y profunda, un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Ávila. Sí. No, nos quedamos con la Eucaristía, el ir a misa, el bautismo, la confesión y listo. Entonces, con esa idea nos aproximamos al yoga. Entonces, existe esta gente que se viste de blanco, que piensa que hay que vestirse de blanco para las energías positivas del yoga, que se hacen vegetarianos y que se convierten en más papistas que el Papa. Entonces, ese es el yoga que tenemos hoy, que sí, trae muchísimos beneficios. Como decía, trae beneficios al sistema nervioso, la gente duerme mejor, se le quitan enfermedades como, no sé, dolores crónicos de estómago, de cabeza, contracturas, se curan úlceras porque tiene que ver con lo nervioso en muchos casos, mejora esto de ir al baño, el estreñimiento, ayuda a deshinchar muchas partes del cuerpo, a que las venas con las posturas invertidas se descongestionen también y no se formen tanto varices. Es decir, tiene beneficios físicos a montones, los mismos que podría tener la gimnasia, con el agregado que tiene ese toque místico, ese toque del yoga antiguo, que hace que se dedique a veces un momento, si no es a la relajación, también un poquito, aunque sea de meditación, y eso, bueno, hace que la gente quizás se interese en descubrir algunas cosas un poco más profundas y se acerque a esa mística que yo siempre digo que existe en toda cultura. Que no quiere decir que haciendo yoga se vaya a ser hinduista, al revés, quizás haciendo yoga descubre esa esencia mística y decide cultivarla dentro de su cristianismo. No tiene por qué hacerlo dentro del hinduismo, porque el yoga, si bien nace del hinduismo, así como lo ha planteado Krishnamacharya, se ha vuelto algo, por así decirlo, universal. Bien, beneficios de algunas posturas, si podés describirlas así para la gente que nos está verbalmente, escuchando. vamos a ver. Bueno, las posturas que la gente más conoce, quizás, por ejemplo, tenemos... Dale. Verbalmente es difícil igual describir una postura, pero... Adho Mukha. Estaba pensando en esa, pero es muy difícil de describir. Adho Mukha, bueno, sería como si uno formara un triángulo con las dos manos apoyadas en el suelo, y los pies también en el suelo, como si fuera un perro, pero Eso. levantando la cadera muy arriba, y entonces forma un triángulo. Esa postura, por ejemplo, fortalece los brazos, ayuda a estirar los músculos pectorales, a aflojar los hombros, estira los gemelos en las espinillas. Porque los talones, los talones tienen que empujar hacia el suelo, los talones de los pies. Claro, por eso es que estira los gemelos. Bien, es como la postura de un perro. Claro.
Se llama así Adho Mukha Svanasana porque Swan es perro en sánscrito, entonces sería el asana, la postura del swan, perro, que mira hacia abajo, Adho Mukha. Mukha es cara y Adho hacia abajo. Entonces, después está la postura de la cobra, también, que es muy conocida, que es simplemente tumbado boca abajo, se ponen las manos debajo de los hombros y se levanta pecho y cabeza lo más alto posible. Ahí esa postura abre mucho el pecho, estira los músculos abdominales, estira los órganos también en la zona abdominal. Eso ayuda a veces a problemas que hay con el píloro en el estómago, que a veces la comida no pasa bien al intestino delgado, porque al duodeno, porque está el estómago deformado. También ayuda a estirar la garganta cuando hay problemas de tiroides, sobre todo en hipotiroidismo. Ayuda a corregir esas curvas hacia adelante que tiene la columna. Esta postura fortalece la espalda y abre bien el pecho, el esternón, libera el pecho de problemáticas nerviosas, así de angustia o de tensión. Esa es la cobra. Después tenemos, postura sobre la cabeza, que es lo que sería... Las posturas invertidas. Sí, sería posturas invertidas. Sería así: uno apoya la coronilla de la cabeza en el suelo, rodea la cabeza con las manos, y sobre ese apoyo, que forma como un triángulo, cuyo vértice es la coronilla de la cabeza y cuyas bases son los dos codos, eleva el resto del cuerpo vertical, como si hiciera, como dicen aquí en España, el pino, pero con la cabeza apoyada en el suelo. Esa postura es una postura muy estable, que uno puede mantener mucho tiempo, que corrige mucho las curvaturas de la columna, porque para mantenerla erguida uno necesita enderezar la espalda. Entonces sería como la versión de llevar un cántaro de agua en la cabeza, como las mujeres africanas, o como las modelos que llevan un libro para practicar. Bueno, sería lo mismo. Esa misma postura recta se obtiene, pero de cabeza, y eso beneficia en una cuestión de descongestión de las venas de las piernas y también de la sangre que hay en los órganos, como estómago, hígado, páncreas, intestino. A veces esa falta de movimiento de mucha gente, sedentarismo, hace que se acumule sangre en los órganos y no circule como debe. Entonces, esta inversión favorece este regreso de la sangre. Aunque esta postura, por ejemplo, requiere que uno tenga cierto grado de salud. Por ejemplo, no se puede hacer si uno tiene un pinzamiento cervical, no se puede hacer si uno tiene glaucoma, no se puede hacer si uno tiene hipertensión arterial, siempre en un grado avanzado, me refiero. A veces con grados menores se puede hacer. Bueno, entonces, ahí te puedo dar un detalle, como profe de yoga, y que estoy investigando también el tema del glaucoma. No hay ningún problema. Sin embargo, se ha comprobado en Estados Unidos que la gente que tiene glaucoma, esta postura lo ha beneficiado. O sea, no hay contraindicación ahí, No sé, te lo digo porque mi doctor en Argentina, Dedo Meris, lo voy a nombrar, un genio, que él hace yoga también, había comentado eso. Dice que hasta, ¿sabes qué hicieron para descubrirlo? Lo pusieron a un hombre que tenía glaucoma boca abajo, o sea, haciendo siryasana, y le tomaron la presión ocular. Para investigarlo, le tomaban la presión para comprobar que realmente no afectaba a las personas que tienen glaucoma. Pero bueno, siempre hay que consultar al médico, Claro, lo que sucede es que normalmente a los profesores de yoga, que no somos médicos, no tenemos una formación tan detallada como tiene un médico, que obviamente sabe, y sobre todo si es especialista de lo suyo, mucho. A los profesores de yoga, que se estudia obviamente anatomía, fisiología y enfermedades, también movimiento articular y muscular y todo, se tiende a prever de antemano, cuidando, preferible haciendo menos que más. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una hernia discal cervical, a veces sí puede hacer la postura sobre la cabeza, porque puede ser una hernia que la tenga muy contenida por los músculos que rodean el cuello y todo eso. Pero ante la duda, un profesor siempre va a tender a decir, no, mire, evítela esa postura, no la haga, consulte a su médico. Sobre todo en la postura de siryasana hay que saber apoyar bien la coronilla, es fundamental, Quien apoya mal la coronilla o siente un tirón, mejor desarmarla y volverla
armar, porque he visto muchas personas que hacen, viste que en el yoga tenemos un acorio, ¿no? Empezamos muy suave, después hay un intermedio y después activamos un poco más, como calentando el cuerpo, y hay personas que directamente, sin calentar, arman la postura y se terminan después y se enojan con la postura en vez de ser conscientes de que con la postura o con el profesor o con la escuela de yoga de que se trate. Entonces, como nosotros como profesores lo sabemos, así como los médicos lo saben con sus pacientes, siempre hay que involucrar también el elemento humano, porque una persona puede estar capacitada para hacer una postura perfectamente, pero tiene miedos, por ejemplo. Físicamente puede, pero tiene miedo. Claro, entonces uno sabe que ese miedo puede hacer que la persona se caiga de la postura y se lastime, y después le va a echar la culpa, como decís, o a la postura, o al profesor, o al yoga mismo. Entonces, por eso a veces grupos demasiado grandes de alumnos, al profesor le complica porque no puede prestar atención a todos como debería. Entonces, la labor del profesor es bastante delicada en ese sentido, porque tiene que estar atento a todos, y no solo físicamente, sino también cómo van viviendo emocionalmente la ejecución de posturas, respiración, hasta inclusive, vos sabés que en la relajación, que se utiliza una postura que se llama savasana, postura del shava, del muerto, del cadáver, porque uno debería quedarse como un muerto, quieto y tranquilo. Y resulta que la mayoría de las personas les cuesta mucho más que otra postura esa, o sea, quedarse quieto básicamente, porque toda nuestra cultura se basa en movernos, en producir y en hacer. Entonces, quedarse inmóvil y no mover un músculo, ni abrir los ojos, a muchos les cuesta. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si un profesor da una relajación de 25 minutos, la persona que no esté acostumbrada se va a aburrir y no va a volver más, va a dejar el yoga. En lugar de eso, a veces hacer una relajación de 8 o 9 minutos. Pequeña. Claro. Qué difícil, ¿viste? Claro, porque yo creo que a las personas lo que más le cuesta es esa savasana, la postura del muerto, o sea, la relajación, que hacer las posturas en sí, ¿no? Cuando pasa la relajación, hay muchas personas que, bueno, no pueden, no hay manera. Están, inclusive he visto algunas con los ojos abiertos y el profesor que, o sea, en este caso nosotros que dirigimos le vamos diciendo cierren los ojos, vamos haciendo todo en esa voz, todo así como una voz de nana, de encantar, y es muy fuerte verlos todavía con esa tensión que les cuesta lograr, ¿no? Por eso el pasaje, creo yo, es progresivo. Claro. Es de a poco, ir haciendo que una persona que nunca conoció el descanso, el silencio, el ocio inclusive, de a poco vaya descubriendo ese nuevo mundo, que es un mundo de tranquilidad, un mundo de no necesitar estar pensando todo el tiempo cosas, fomentando nuevos pensamientos, sino al revés, que se puede estar sin... no sin pensar, sino sin engancharse con los pensamientos que están ahí, y se puede disfrutar mucho de ese estado, y es un estado que si uno lo aprende a descubrir, después lo puede descubrir o evocar a lo largo del día en cualquier momento. Profe, que se nos va el tiempo. Una pregunta, pranayama, ¿vale? Así como rápidamente, que nos cuentes qué es pranayama, cuáles serían las técnicas habituales y cuáles son sus beneficios también. El pranayama se basa en 3 movimientos normalmente, que es puraka, rechaka y kumbhaka. Puraka es la inhalación, kumbhaka es la retención, que viene de la palabra kumbha, que significa olla, y como una olla que contiene, en este caso el aire, se retiene, y rechaka es la exhalación. Entonces, estos 3 movimientos se van ritmando, o sea, se le agrega un ritmo de una manera particular. Entonces el yogi no es que solo inhala y exhala, sino que le impone a su respiración un patrón. Ese patrón puede ser, 1-4-2, inhalar en un tiempo, exhalar en 4 veces ese tiempo y retener en el doble del tiempo de inhalación. Perdona, la retención, ¿qué nos ayudaría? ¿Por qué retenemos el aire? El yoga originalmente no le presta atención digo originalmente haciendo referencia a ese yoga del siglo XV, no le presta mucha atención a todo el fenómeno científico, al fenómeno médico, porque no busca un fin higiénico.
entonces no le interesa mejorar la oxigenación de la sangre ni nada, le interesa el trance. Entonces la retención lo que busca hacer es crear una suspensión, y el yogi no solo tiene la retención a pulmón lleno, sino también la retención a pulmón vacío, y está probado que si el yogi está un rato largo haciendo un pranayama, el ritmo que utiliza, la concentración que necesita para hacer el pranayama, la visualización que muchas veces lo acompaña, toda esa meditación hace que el aire fluya más lentamente y por momentos se pueda suspender. Y el yogi sabe que una persona nerviosa respira rápido, una persona relajada respira lento, y una persona que respira extremadamente lento está en trance. Entonces el yogi busca eso, y las retenciones no son retenciones a la fuerza hasta explotar, son retenciones que se van dando espontáneamente y son cada vez más largas, con los pulmones llenos y vacíos, y el yogi va deteniendo la vida, deteniendo la danza de Prakriti. Ahora, desde un punto de vista médico, sí, cuando el yoga entró a Occidente, se estudió todo eso. Claro, empezaron a ver estudios para qué servía esto, claro, qué servía una retención, y bueno, respirar de forma ritmada relaja el sistema nervioso, hacer más larga la exhalación, está probado que relaja mucho más que hacerla más larga que la inhalación, y retener el aire ayuda a oxigenar mejor la sangre, a concientizar también el movimiento respiratorio. De hecho se utiliza en el yoga también un frenar el fluir del aire, es decir, que uno respire no dejando entrar el aire así sin límite, porque eso haría que el aire fuera a cualquier lugar, por ejemplo al pecho directamente, en lugar de ir con el diafragma hacia abajo, digamos hacia el vientre. Entonces se utiliza un frenar el aire a través de apretar un poco las fosas nasales con los dedos, o a través de poner la boca como un pico, o a través de acanalar la lengua, o a través de cerrar un poco la glotis, que es el ujjayi. Es decir, todos estos métodos buscan concientizar la respiración y tienen siempre los dos lados. El lado místico es el lado de generar el trance a través de hasta del sonido que produce la respiración. Y por otro lado, desde el punto de vista médico, una respiración lenta y profunda oxigena mejor. Al oxigenar mejor, el corazón late más lento porque tiene mejor oxigenación, menos esfuerzo para todo el sistema, oxigena mejor al cerebro, que es el mayor consumidor de oxígeno que hay en el cuerpo, y por lo tanto todo el cuerpo se relaja, así que la cosa va mejor. Beneficios del yoga. Te cambia la calidad de vida. Decime si no, a ver, te cambia la calidad de vida, te cambia físicamente, rejuvenece, oxigena las células, adelgaza, tenés mejor sexualidad, yo qué sé, tiene un montón de cosas que la gente tiene que experimentar el yoga, yo se lo recomiendo y se lo recomiendo. Todo lo que decís es verdad, sí. Mejora el funcionamiento del sistema endocrino, o sea, las glándulas del cuerpo, como la glándula tiroides, como decíamos, las gónadas sexuales también, que son ovarios, y en el hombre los testículos, para la próstata del hombre también, más que nada por lo que tiene que ver con el masaje que se hace a través de compresiones y estiramientos de esas mismas zonas. También beneficia a los órganos, por ejemplo, tener un hígado inflamado, o un páncreas que sus jugos pancreáticos no fluyen como deben, o la bilis del hígado se estanca, o como decíamos, un estómago que está deformado y la comida se queda en el estómago fermentándose, y uno come y come y siempre se fermenta y siempre tiene gases y siempre tiene eructos y siempre tiene acidez. Bueno, ayuda a que la comida fluya porque esos estiramientos corporales van abriendo distintas compuertas, distintos como si fueran una suerte de esfínteres que tiene el cuerpo en su camino de la comida, y ayudan a que se circule el alimento mejor, que circule por el intestino delgado también y por el grueso, por eso el estreñimiento. Ayuda al funcionamiento sexual, como decís, porque obviamente tener una buena irrigación sanguínea en toda la zona pélvica favorece no solamente las secreciones vaginales de la mujer y la sensación luego de estímulo del orgasmo,
que es más potente, sino también la erección en el hombre, el control de los esfínteres, que son músculos, y a través de ejercicios como el Mula Bandha, la contracción del esfínter que usa el yoga, se fortalece el esfínter y se evita que esto que siempre pasa en la mujer cuando tiene muchos partos y ya avanza en edad, que a veces se aflojan tanto los esfínteres que se ríe o estornuda y ya se pis. Para evitar eso, para evitar el prolapso uterino, fortaleciendo el suelo pélvico, sobre todo en la mujer, y también para mejorar la irrigación en la zona de próstata y órganos sexuales masculinos con esta contracción del esfínter. Los estiramientos obviamente evitan compresiones de articulaciones y descomprimen, evitando artrosis, mejorando algunos casos. Osteoporosis. La artrosis no se puede mejorar, pero se puede como sostener ahí, sí, a través de del movimiento y de la lubricación. Osteoporosis. La osteoporosis, bueno, eso requiere ya está probado que el estiramiento muscular y la fuerza muscular, al exigir a los huesos, que es donde se insertan los músculos a través de los ligamentos, claro, favorecen la calcificación. Por ejemplo, los astronautas, cuando van al espacio, al estar en un estado de ingravidez, cuando regresan sus huesos están descalcificados, como si tuvieran osteoporosis. Entonces, el ejercicio muscular, porque la ley es que lo que no se usa se atrofia, el ejercicio muscular, estirar y hacer fuerza, tirando de los huesos, los estimula a calcificarse y a fortalecerse. Entonces, en todo nivel, cuando hay problemas de columna, cuando hay problemas de visión, a veces hay problemas de visión que tienen que ver con la contractura cervical, y aprender a relajarse en general, solucionan muchísimos problemas físicos y emocionales. Sí, yo lo recomiendo. Viste que lo conté en el principio del programa cuando me pasó esto y fue una experiencia y la verdad que cambió todo, mi calidad de vida, mi enfoque ante la vida, mi modo de pensar, todo, mi respiración, la verdad que sí. ¿Y sabes qué? Tengo 20 años menos. Muy bien. Sí, te juro. O sea que sos una menor de edad. Soy una menor de edad. De verdad que sí, ¿eh? O sea, bueno, no, eso no, pero quiero decir que nada, que cambió todo. Me siento mejor que cuando tenía, de verdad, 30 años, 20 años. Mucho mejor, mucho mejor. Sí, los que hemos hecho yoga por muchos años, si se nos preguntara cómo sería si no lo hubiéramos hecho, la verdad no lo sé. Pero me imagino que estaría yo con un montón de achaques que gracias a Dios no los tengo hoy. Ya, claro, es lo que te digo. Porque hay mucha gente que empieza a practicar, que a vos también te pasa, y alumnos que dicen, no me duele más la cabeza, o el dolor que traje el primer día en la cintura ya no lo tengo más, o ese dolor de estómago que me agarraba cada rato ya no, y voy mejor al baño. Inclusive lo que me dicen mucho las alumnas, dicen, desde que vengo a yoga no voy más al fisio. O sea, al masajista. Sí. Yo siempre le digo, bueno, los masajistas nos van a linchar a nosotros porque pobres los dejamos sin trabajo, pero no se trata de que no vayan más, sino de que se necesita menos. Cuando uno no. Perdona, a mí me pasó cuando, viste, empecé a hacer yoga, que en esa época, bueno, hacía contigo y con Analía Ganga. Yo estaba tan fascinada y tan metida, iba todos los días, no me importaba la hora. Me acuerdo que con Analía, bueno, era re tarde, me iba a las 11 de la noche y volví a mi casa, que era de una punta a punta, en Argentina además, con todo ese peligro, pero estaba re yogi, estaba totalmente. Y después de un tiempo, claro, me sentí también que lo fui a ver a mi psiquiatra, o sea, me qué loco lo que hice, pobre hombre. Y yo estaba tan así fanatizada que le dije, es yoga, ni siquiera, no sé, una sesión de psicología. Yo agradezco mucho las herramientas, todo lo que he hecho, pero la verdad que lo que me ha transformado fue el yoga. Le agradezco un montón que me haya dicho que hiciera yoga. El hombre no me respondía, me miraba así como, no sé qué había pensado. Y realmente sí, es un viaje de ida, un viaje de ida. Es un viaje de ida, sí.
en todo. Si uno se puede meter, no solo en lo, aunque sea mínimamente, no solo en lo físico, sino en la alimentación, que tenemos la Ayurveda, sino tenemos también los masajes, sino está también un poco la filosofía oriental, que viene muy bien, la meditación, usar un poquito o conocer las prácticas, el kriya, ¿no? La limpieza, aunque sea una vez, experimentarlo, cambia bastante la cabeza. Ayer veía un video, perdona, que ya lo hice del grupo a mi sobrino, que le mando un beso enorme, Bruno, y él surfea, y bueno, y como para la gente que surfea, que está en el surf, por ejemplo, antes de entrar al agua, porque es muy místico surfear, y antes de entrar al agua realizan esa práctica de yoga, que bueno, que es, entran ya, antes de entrar ya están entrando en el océano, y me parece tan otro mundo, una necesidad de ese otro mundo importante. Mira, eso que decías de que uno una vez que lo prueba piensa a veces cómo puede ser que nunca lo haya hecho. Fíjate que esto es así, esto es irrebatible. Desde el momento que una persona agarra una cuchara de esas de café y se raspa la lengua para sacarse lo que se conoce como saburra, sí, esa capa que tiene la lengua, inclusive desde bien atrás, cuando ve lo que sale ahí, ese producto, esa mucosidad, yo creo que nunca más deja de hacerlo, lo hace de ahí en más, porque dice, ¿cómo pude haber vivido? Es como si alguien hubiera vivido sin lavarse los dientes durante años, y un día se lava los dientes y dice, ¿cómo nunca me lavé los dientes? Bueno, esto es lo mismo, pasarse esa cucharita, que es uno de los kriyas del yoga, que los hindúes obviamente no lo hacían con una cucharita, lo hacían con otros métodos, pero hacer eso nos muestra a veces cómo nuestra cultura, por avanzada que sea, por muy moderna, hay cosas que sí son muy interesantes de rescatar de otras culturas y de aplicar. Sí, tiene que ver también la alimentación, y tiene que ver, mira, la limpieza de intestinos, que no vamos a entrar en detalle, no, para que la gente no, para que nos sigan escuchando, para que no nos carten el programa. Pero realmente yo lo hice 2 veces, y yo, viste lo que es, de saber que el intestino tiene, no sé, semillitas pegadas de hacía años, y en esa limpieza, bueno, es impresionante, la verdad. Eso sí. Sí. Profe, mucho yoga. Vamos con el yoga. Bueno. Lo que sí, una cosa más. Decime. Con respecto a lo del yoga, también hay gente que se vuelve fanática y, como en todas partes, se vuelve como nociva para los demás en lugar de nutritiva. Y se convierte en esa gente que anda persiguiendo a todos los familiares para que hagan yoga sin dejarlos respirar, que es como el vegetariano nuevo, que no puede tolerar que los demás coman una milanesa. Se habremos vuelto loco un par de parientes. Decime, porque cuando empezamos todos, tanto, bueno, vos, yo, me imagino, todos, que uno empieza y dice, esta es la frutilla de la crema, a por ello. Es normal como primera etapa. Sí. Pero hay gente que se queda pegada en esa etapa, sí, y se pasa la vida entera volviendo loco a todos, como que si no haces yoga no puedes formar parte de su agenda de amigos. Sí, inclusive cuando hacías meditación, o yo también cuando empecé con esto no quería contacto con nada, que nada me contaminase. Qué loco, ¿no? De todas maneras eso con el tiempo se va equilibrando. No siempre, pero a veces sí. Bueno, pero hay personas que yo conozco que están en este ámbito muy fanatizadas y están metidas en las escuelas, ¿no? Que tenemos un montón, Iyengar, bueno, Ashtanga, qué sé yo, ayúdame a ver, ¿cuántas escuelas hay? Swastia, sí. Sí, el Bikram. Bueno, los americanos están como locos, inventan todo el tiempo, son muy creativos, ¿no? Los norteamericanos. Sí, tienen una apertura genial y van creando así distintas escuelas. Me parece bárbaro, pero también cuando está bien, son parte de sus estímulos, ¿no? Porque yo creo que cuando uno se fanatiza con una escuela, bueno, digamos, es parte de su vida, y si no está eso, ¿qué hay? ¿No? Claro. Es parte natural del proceso humano el fanatizarse. Sí. Lo que pasa es que, bueno, trae sus consecuencias en algunos casos, incómodas para otros. Muy
muy bien. Sí. Igual te felicito por la entrevista anterior que hicimos, que has visto que ahí en iBooks, en el canal, sí, donde subí ese programa, hubo unas 2.300 descargas. ¡Qué bárbaro! Se ve que ha gustado mucho el tema de las religiones. ¡Yupi! Que el mismo iBooks, este sistema de alojamiento de archivos de audio, lo puso en su boletín. ¡Ah, qué bien! Creo que es un boletín mensual. Espera, no me cortes. ¡Qué bien, por favor! Y también tenés lo de Sinatra, que se ha escuchado muy bien, mucha gente, ¿verdad? Sí, la entrevista que le hice a Sinatra le gustó mucho a casi todos, bueno, prácticamente todos, y ha tenido muy buenos comentarios, la gente lo ha apreciado mucho, le gustó lo que dice, cómo lo dice, así que el domingo 31, en la Espada de Damocles, lo voy a entrevistar por segunda vez, e invito a toda la gente que quiera a enviarme sus preguntas, de manera que yo se las haga en ese programa a Sinatra. Vale, mirá lo que te voy a poner, A ver. Aplausos. Aplausos para Sinatra. Muy bien. Bueno, ya está. Aplausos por ese éxito. Por el éxito de la entrevista, la tuya, la de... Bueno, de todas. Sinatra, la religión, yo qué sé, Lo estaba buscando, tenía que ponerlo. Aplausos, éxitos y felicidad. Profe, gracias y bueno, nos vemos en un ratito, ¿vale? Bueno, gracias a vos, Urbasi, por invitarme al programa y, bueno, por permitir contar estas cosas que a veces uno en otros ámbitos, si bien cuenta cosas parecidas, a veces nunca salen iguales y nunca tienen la oportunidad de decir ciertas cosas que en otros ámbitos sí, así que es siempre bueno porque salen cosas nuevas que uno no espera, que salen del cajón ahí de la memoria. Sí, pero bueno, tenés una sabiduría infinita y como siempre te digo, más allá de mi relación, nuestra relación, aparte vamos a dejarlo eso al margen, siempre te admiré profesionalmente y con una sabiduría y con una responsabilidad de tu estudio, de una integración en lo que haces y además buscando esa perfección siempre y en la búsqueda, ¿no? Que vas creando y lo decís tan didácticamente o tan pedagógicamente que uno puede comprenderte. Fíjate que no hablas solo de una práctica o los beneficios, vas más allá, contás, la verdad que es admirable y escucharte es admirable. Pero eso ha sido un proceso madurativo a lo largo de los años. Sí. Yo me acuerdo que al principio mi mamá me decía, no entiendo nada. Yo le explicaba algo y me decía, no entiendo nada. A mí no me lo expliques así porque no entiendo nada. Entonces yo dije, si me lo entiende mi mamá, ya está, estoy hecho. Entonces fui buscando maneras a lo largo de los años, no solo a mi mamá, sino a cualquier otra persona que me escuchase, de que me pudieran entender en lo posible prácticamente todos. Entonces traté de sin perder la profundidad de estas cosas, hacer paralelismos, traer a colación alguna historia, algo que ayude a graficar y a entender mejor lo que se está diciendo. Sí, sos admirable, a mí también me has torturado, pero bien. Para bien. Además, hablas también en sánscrito, me acuerdo que yo empezaba a cantar mantras y era un bolonqui de palabras, viste que todas con las vocales encima todas abiertas, todas y tan largas, y yo me volvía loca, y la verdad que me has torturado, pero para bien, ¿no? Para bien. Supongo que sí. Sí, no lo sabemos. Ahí quedé un poco chapa, pero bueno, bien. Profe, gracias. Bueno, un beso grande. Vamos a cortar, nos vemos en un rato. Un besito grande. Hasta luego. Gracias. Y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Un genio el profe, la verdad. Un genio, porque además, más allá del conocimiento que él tiene esa perfección, él tiene ese desarrollo mental que hace y busca, lee, escribe, estudia,
busca por aquí, busca por allá, desarrolla la verdad que algo que a lo mejor en otras escuelas no lo tenés, porque las escuelas se encierran en sí mismas y solo dan lo que esa escuela sabe, ¿no? Y nada más, o lo que su nombre indica, desde la institución, desde como una institución. En este caso Pablo, como es un orador y es un gran estudioso, un gran sabio, él no está arraigado a ninguna escuela, pero ha desarrollado también este conocimiento de yoga y lo sabe transmitir tan bien que, como es tan complejo, que no te está vendiendo nada, te está contando desde esa teoría. Y más allá de lo que hoy lo aplicamos, yo como profe de yoga, la verdad, sí, tiene su beneficio, y te invito a que hagas una práctica, a donde sea, en cualquier escuela que esté cerca de tu casa, como sea, donde tú te sientas cómoda, a practicar esta técnica de yoga, vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias a Mirta Alessio, gracias a Pablo Veloso, gracias a ustedes por estar ahí y quedarte, como siempre, de corazón a corazón, dar por ellos un programa que tiene toda esta idea de solidaridad, de trabajo, de entrega, de amor hacia los demás y hacia uno mismo, esa unión, esa simbiosis. Gracias y nos vemos el próximo sábado.